Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Sir Dan, de Sir Family. No sé por qué sigo usando ese nombre. Ese nombre literalmente empezó como un chiste y ahora no sé cómo cambiarlo. Yo creo que ya se quedó así. Bueno, volviendo al tema. En este video quiero compartir y quiero hacerlo lo más rápido que pueda posible. Yo sé que en mis videos a veces hablo demasiado y entre más hablo más me toca editar y lo estoy haciendo otra vez. En este video quiero compartir una pregunta que me han hecho, responder una pregunta que me han hecho muchas veces y es ¿cómo grabo la batería? Y yo sé que hay mil y un maneras de cómo hacer esto, pero quiero compartir mi propia experiencia de cómo he logrado hacerlo con un presupuesto muy barato. Entonces empecemos. Primer paso, de lo que tenemos que estar bien conscientes es las cosas que necesitamos. Lo que necesitamos es una batería, lo tenemos, un micrófono o varios, necesitamos un interface y una computadora que tenga un software, un programa de edición, o sea, de editar sonido y esas cosas, tú sabes. Yo sé que hay muchos otros videos de cómo hacerlo con un solo micrófono, yo créanme, lo quiero hacer en un futuro, pero en este video quiero hablar de cómo yo lo hago ahorita y cómo empecé. Tenemos un micrófono. Ok, empecemos con los micrófonos que yo uso para el snare, los toms. Yo uso estos micrófonos que son muy parecidos a los Shure SM57s, que básicamente son diseñados para copiar ese micrófono por una fracción del costo. ¿Cuánto cuesta un Shure SM57? Sí, un Shure SM57 SM57 para español te cuesta unos $100 sin tax. Ese micrófono así como lo ven, mírenlo, te cuesta en Amazon te cuesta $13 y un centavo, o sea sin tax, pero $13, $100, no sé cómo se dice aquí en español, pero bueno, este que está acá abajo, el kick, el bombo, el bombo, ok, ya el bombo. Para el bombo yo uso un Audix D6, que ese es un micrófono de $200. Siempre he pensado que en ese sí sería bueno invertir. Hay otras opciones más baratas que voy a compartir aquí en la descripción, así que la pueden chequear. Para el kick siempre yo he pensado que sí hay que hacer el esfuerzo y comprar un micrófono bueno que tenga más capacidad. Para el micrófono de abajo, el segundo micrófono del snare, del redoblante, uso un Shure Beta 58. Para el micrófono de aquí arriba, el que está aquí, yo uso un AKG C214. Ese es un micrófono que lo conseguí hace muy poco tiempo también. Y ese micrófono vale como unos $450. Es un poco caro, pero cuando empecé usaba este micrófono que está aquí. Y este micrófono te cuesta unos $35 en Amazon. Este micrófono, que es un BM800, o sea que comparado con el micrófono que está allá, es muy barato. Básicamente con unos $100 que tengas te puedes comprar unos 3 micrófonos de estos y un micrófono de estos. El punto que quiero hacer es que con aproximadamente $100, que claro no es nada, pero comparado a cómo cuestan los otros micrófonos, no hay que gastar tanto para comenzar. Y puedes tener un audio de una calidad muy decente sin romper el banco, como se dice. Break the bank. Ok, ya tenemos los micrófonos. Todos los micrófonos van a usar los cables XLR, que son los que van aquí, los 3 puntitos. Vamos a ver cómo va a ir la conexión. De los micrófonos van a ir conectados con cable XLR a la consola. Y de la consola, con cable USB tipo B, va a ir conectado a la computadora. Una vez que tengas eso, básicamente es todo lo que necesitas. Pero hablemos de interfaces. La consola que yo uso actualmente es la Behringer UMC 1820, que la voy a poner aquí en la descripción también. Y es una consola de 8 canales. Entre menos canales, menos micrófonos, van a ser más baratas. Esta consola comparada con otras es relativamente barata. Esta consola vale $300 en Amazon. Tiene 8 canales, suena espectacular. Básicamente es todo mi setup, es todo así es como grabo la batería. Y yo edito todo usando GarageBand. Si tienes una computadora Mac o una computadora Apple, es el software que ya viene instalado o lo puedes descargar gratuitamente. Puedes editar video, puedes añadir compresión, ecualizar canales, puedes hacer un pocotón de cosas, niveles, todo lo que se te venga a la mente. Obviamente ninguno de nosotros nacemos sabiendo todas las cosas. Se me venía a la mente cuando yo trataba de hacer esto en el pasado, era que, no, es que yo no suena bien, que yo no sé mucho, o que no tengo los equipos. Pero la verdad, si el Señor te ha dado la capacidad de tocar,
o de grabar o de comprar las cosas, pues hazlo. No dejes que por no ser el mejor o por no tener el mejor equipo, las mejores cámaras, micrófonos, no dejes que eso sea el obstáculo que esté en tu camino por toda la vida. Hay que empezar desde muy poco. Yo cuando empecé no tenía ni más la remota idea de lo que estaba haciendo. Ahora tengo un poquito de idea de lo que estoy haciendo, pero igualmente, o sea, no es algo profesional. Pero eso es lo divertido, o sea, ver de cómo eran tus videos antes y poner los videos ahí a que reciban críticas, a que reciban muchas cosas. Es un sentimiento para mí personalmente muy gratificante de ver el progreso, de cómo empezamos a cómo vamos, y que todo sea para la gloria de Dios siempre. Eso siempre es bueno de recordar, que todo sea para glorificar a Dios y siempre tener en cuenta que todo lo que hacemos, lo hacemos para Él y porque Él nos ha dado las fuerzas. Una vez más, todos los links y todo lo que hablé en este video va a estar aquí abajo, así que no tienen que ir a buscarlo. Y también agregué sugerencias de opciones más baratas de lo que tengo aquí y opciones también más prácticas si desean chequearlas. Entonces, hasta la próxima. Bendiciones.